SER Podcast. Hoy nos visita el escritor Bernardo Achaga. Bernardo, ¿qué tal? Bienvenido. Es un placer tenerte en el programa. Bueno, para mí también es un gusto estar contigo, Raquel. No vamos a repasar todos los premios que tienes porque no acabaríamos, Bernardo. Además envejecen los premios. Son más de 50 años escribiendo. Sí, van a ser 50 años que publiqué el primer libro. Y vienes a presentar tu última novela. Así es. La versión en castellano de Enarak, Golondrinas. Eso. Es una novela que no iba a ser, porque con la anterior ya decías que estabas a punto de no escribir más. Decidías que ese era ese punto final, pero decidiste hacerlo, aunque dices que con esta novela, con Golondrinas, bueno, pues cierras tu paso por la novela. Bueno, así me parece, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Primero que hablo demasiado. Esto es, me dejo llevar por la emoción del momento y entonces igual después de acabar una novela, que realmente escribir una novela se dice, es mucho trabajo. Bueno, es mucho trabajo, pero sobre todo es mucha tensión. Es hasta el final. Se vas a publicarlo y te das cuenta que hay una línea que no está bien. Y de repente, es decir, hay una tensión constante y esa tensión agota. Entonces, cuando uno está agotado, uno suspira y dice, bueno, se acabó. Ya voy a descansar, voy a dejarlo. Pero, lo digo en el libro hablando de un pintor, es que tienes dentro, yo digo, una dinamo, es como una especie de motor, que no es otra cosa que las ganas de escribir, que es quizá lo único en mi vida constante. Yo desde los 14 años he sentido esa necesidad, ganas, me gusta todos los días escribir, y esa necesidad, esa dinamo que es lo que te ayuda a vivir. Yo en el libro digo, o se lo digo al pintor, no te deprimas, no tengas miedo a la soledad, porque si tienes dentro esa dinamo, te sacará de todos los apuros, a lo mejor menos de uno, que es el apuro del miedo a la muerte, pero de todos los demás apuros te sacará. Y le digo, fíjate en los que vivían en las cuevas, en el Paleolítico, en el Neolítico. Tenían frío, pasaban muchísimo miedo, estaban aterrorizados muchas veces con las tormentas y sin embargo sacaban fuerza y ánimo para pintar los caballos o los bisontes, ¿no? Entonces yo digo, aquella fuerza, la fuerza de aquellos es la misma que tienes tú, pintor, y digo yo, y es la misma que tengo yo, que es una afición. ¿Y nunca la has perdido? ¿Nunca ha habido un momento de darte cuenta que a lo mejor no tenías tantas ganas de perder, no sé si en cierto modo la ilusión? Sí, bueno, una vez tuve que entrevistar para una revista francesa a Julio Caro Baroja. Y claro, era, digamos, mucha responsabilidad y la entrevista era larga y verás a dónde voy. Yo llevé la entrevista muy preparada, había leído muchos libros suyos, la llevé muy preparada. Entonces le hacía preguntas que yo sabía que él podía extenderse y hablar de lo, ¿no? Entonces le hacía la pregunta, ¿no es verdad, Julio, que bueno, la vida rural ha desaparecido muy poco tiempo, muy rápidamente? Yo sabía que de eso había escrito mucho. Y él decía, pues sí, así ha ocurrido. Entonces, 20 preguntas y todas las respuestas de ese jaez. O sea, pues sí, yo creo que sí, creo que usted lo hice bien y tal. Bueno, él en ese momento lo que quería, que era diabético, y no lo dejaban comer más que porquerías, es decir, verduras y cosas así. Bueno, entonces él lo que deseaba era marcharse conmigo a un restaurante cercano a comer natillas, que lo tenía prohibido. Bueno, después de esa entrevista yo pensé, es lo único que echa del oficio, del trabajo, de la afición, es cuando pierdes las ganas. O sea, Julio Caro Baroja, cuando yo le visité, no tenía ya ninguna gana de hablar. Es como había pasado esa página. A mí me ha pasado con una cierta intermitencia, porque, hombre, tampoco, como decía aquel, no soy del mismo Bilbao, con lo tanto, a veces tengo ligeras depresiones, pero nunca hasta ese extremo. Puede ocurrir que me aburra de lo que estoy escribiendo. De repente he empezado un texto, llevo 40 páginas y digo, esto ya lo he dicho 8 veces, así que lo rompo y lo rompo. Y es un gusto, bueno, el romper lo que no te gusta. Pero en general siempre he tenido
ese deseo. Hay escritores, Bernardo, que encuentran sus historias, bueno, pues en las historias de la calle, en la prensa diaria. Hay algunos que vuelven una y otra vez a su infancia. Pero, ¿cuál es ese lugar al que tú acudes para encontrar esas historias que quieres contar? Bueno, la cabeza, la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la memoria? Qué mala idea tenemos de la memoria. Pensamos que es como un cajón de un armario, que es como una caja donde se guardan cosas. Eso es completamente falso. La memoria es todo lo que los antiguos llamaban espíritu, eso es memoria. Si no tuviéramos memoria, nos levantaríamos por la mañana y diríamos, ¿dónde estoy? Ni siquiera preguntaríamos, porque no nos acordaríamos ni siquiera de las palabras. Bueno, veríamos nuestra imagen en el espejo y diríamos, ¿pero este quién es? ¿Este tan feo quién es? O sea, que es decir, que la memoria para mí, yo lo veo como, perdón, no la mía, sino la de todo el mundo, como cuando vemos ahora con ese satélite, cuando vemos todo ese universo, el cosmos, yo veo así la memoria de las personas, está lleno de galaxias, de estrellas, de planetas, está lleno de, me refiero, detalles, historias, sucedidos, barruntos de cosas que tampoco puedes explicar. Entonces yo acudo a eso que llamo mente. Claro, esa mente me puede llevar, pero además es que es así, porque pensamos, la infancia, bueno, sí, la infancia, pero yo estuve en Almería, en fin, 2 meses con mi mujer, y estuve cuando ya tenía 70 años, ¿no? Y entonces, escenas de Almería, los barcos que llegaban a Carboneras, barcos grandes, de 150 o 200 metros de eslora, ¿no? Y que llegaban y se aposentaban, bueno, se varaban, quedaban allí y estaban un día varados y luego marchaban y venían otros. Y ese vaivén de los barcos, por ejemplo, me ha quedado en eso que llamo memoria, y es, por ejemplo, no sé, si no puedo dormir o conciliar el sueño, es una de las imágenes a las que recurro, ver los barcos que iban y que venían, barcos grandes, inmensos, ¿no? Bueno, es decir, ¿y eso qué es? ¿Infancia? No, eso es mente, eso es experiencia. Hombre, claro, la infancia, dicen que nada se olvida la infancia. Bueno, no sé. Para mí ha sido, claro, una infancia. Mi infancia ha tenido una circunstancia curiosa, y es que toda la infancia la pasé en un pueblo llamado Asteasu, que entonces, en aquella época, era un pueblo. Ayer hablaba con Ignacio Martínez de Pisón, que había venido, bueno, que vino muchas veces a Asteasu, y dijo, cuando yo era un pueblo rural, cuando yo nací. Pero a los 13 años mi familia marchó a un pueblo industrial, Andoain. Fue un cambio de mundo total. Entonces, porque esa es otra cosa, la distancia puede ser 8 kilómetros, pero luego pueden ser culturalmente un salto enorme. Bien, entonces, esa infancia me ha quedado como enmarcada. O sea, me acuerdo perfectamente. O sea, luego no se ha mezclado con otras imágenes de la adolescencia o de la madurez, ¿no? O sea, ha quedado tal cual. Yo cuando pienso en mi pueblo, pienso cuando era niño. Bernardo, te he leído en alguna entrevista que decías, hablando de golondrinas, que te faltaba una idea. ¿Cuál era esa idea que te faltaba para llevar este libro? Yo necesitaba hacer algo que en vasco se llama chiricorda, que es como las trenzas, ¿sabes? Cuando se van haciendo las trenzar, sería la palabra en castellano. A mí me faltaba trenzar todo lo que yo había ido escribiendo hasta este momento. Es decir, he escrito, por ejemplo, hace 50 años publiqué un libro que se llamaba De la ciudad de Ciutat, bueno, que era pura fantasía casi gótica, y luego pues las circunstancias son muy importantes. Yo digo, la realidad rompe las formas. Yo iba por ese camino fantástico, pero luego, claro, la situación política del País Vasco, etcétera. Entonces, eso me obligó a cambiar, porque si ante lo que ocurre tú reculas, eres escritor, pero eres un escritor cobarde. Y es malo ser un escritor cobarde. Entonces, bueno, quiero decir, todo eso ha sido mi vida, claro, dependiendo de las circunstancias. Luego, cuando acabó, digamos, la parte virulenta de la política vasca, bueno, entonces ya me sentí más libre y entonces empecé a irme otra vez a territorios un poco, pues, no sé, diferentes, divergentes, un poco estrambóticos. Y bueno, y este libro necesitaba ya hacer esa chiricorda, esa trenza. Y esta es un poco la trenza.
se presenta como una novela donde se mezcla el humor, la intriga. Dicen que es tu novela más audaz, incluso hay cierta extravagancia, podemos decir, en esta historia. No sé si es lo que también te pedía el cuerpo ahora, divertirte escribiendo esta historia. Bueno, por supuesto, siempre, el cuerpo siempre dice, trátame bien, dame bien de comer, que duerma bien. El cuerpo exige constantemente estar bien. Bueno, el cuerpo a mí... Bueno, al cuerpo me pide divertirme, efectivamente. El sentido, y además divertirme en un doble sentido, porque tú sabes, yo cuando fui por primera vez en coche a Inglaterra, de repente veía a un sitio y ponía diversión. Uy, ¿qué habrá aquí? ¿Una sala de fiestas? Y entonces no, era diversión, o sea que era que había un desvío, ¿no? Bueno, y entonces para mí divertirse es a veces desviarse, es siempre desviarse. Un chiste, un buen chiste, se desvía del sentido general y entonces crea el choque que te hace reír. Bueno, entonces, para eso yo pensé que tenía que contar esta historia con un narrador que no fuera un ser humano corriente y moliente, ¿no? Entonces, ese ser inmaterial son varios, son ángeles militares malvados, muy malvados, salvo uno que se va arrepintiendo, en fin. Bueno, total, que con esos narradores yo he podido marcar prácticamente cada línea. Es decir, que por ejemplo, ya nada más empezar, ese narrador puede decir, llegamos a un lugar que era vegetal y mineralmente agradable. Claro, esa expresión, ¿no? O sea, me refiero... vegetal y mineralmente agradable, realmente es así, ¿no? Y luego, de repente, ante la tumba, pues, de Urtain, en este caso, en el entierro, hace un comentario cruel, ¿no? Y entonces yo digo, este comentario cruel no lo puedes hacer. Yo no lo podría hacer como autor, no, Achaga no podría decir eso, pero a través de ese personaje interpuesto, que no es, insisto, no es un ser como nosotros, bueno, he podido hacer 1000 juegos a lo largo de toda la novela. Bueno, aquí, y lo decías, uno de los protagonistas, el principal, donde empieza todo, es Urtain, esa leyenda del boxeo. ¿Por qué Urtain, Bernardo? Bueno, hay muchas razones, claro. Una de ellas es que yo conocí de niño y me impresionó mucho ver a Urtain la primera vez que lo vi. Me impresionó algo que luego he recogido aquí, que yo lo vi bajar por la calle Mayor y había un tronco porque había, digamos, la calle Mayor, una carpintería. Y entonces yo vi que llegaba, entonces era un hombre joven, con una ligereza y al caminar un poco asombrosa. Yo era niño y me asombró cómo camina ese hombre. Bueno, y luego saltó sobre el tronco. Y luego pasó una mujer de armas tomar, que sabíamos que era de armas tomar. Y entonces le dijo en euskera, Zerta etorriais ionea, ¿a qué has venido tú aquí? Y yo, siendo un niño, percibí que en esa interpelación había algo más allá, ¿no? Y efectivamente, bueno, entonces quiero decir, y luego, claro, toda la vida, pero ahora voy a decir un poco mi secreto en esta novela. Yo podía haber partido de ese punto y haber hecho una especie de reportaje o una novela más o menos, ¿cómo decir?, realista sobre lo que fue Urtain, valiéndome de tantas cosas que se escribieron. No he querido hacer eso. Yo podía haber ido también por esa vía, hablar de ese mundo rural de apuestas, levantamiento de piedra, sobre que la mayoría de la gente no tiene sino una idea estereotipada. Bueno, yo ese mundo lo he conocido muy bien porque he estado dentro, pero no he querido hacer eso. Entonces yo le he llevado a otro círculo y es dicho, y parece igual raro que lo diga, al de las personas desamparadas. Es decir, esas personas que son de un espacio en el que están perfectamente adaptados, así lo era Urtain, era un príncipe en el mundo rural, deja ese espacio y va a otro que es muy diferente, que tiene otras reglas, otras fuerzas, y él mismo no sabe manejarse en ese otro espacio, entonces queda desamparado porque no puede ni volver al primer espacio, lo tiene prohibido, por razones de su personalidad, por lo que se decía de él en las revistas, por su vida licenciosa, si quieres, y por otro lado, el otro espacio, una vez que ya se pierde el motivo principal, que es el dinero, cuando ya es una persona que no va a dar dinero, lo abandonan. Y entonces, bueno, es en el fondo una persona desamparada. A mí, persona desamparada, yo digo,
niños abandonados, ¿no? No sé, me han interesado siempre los niños abandonados. En otro cuento de Baba Coaca hablé también de un muchacho que con 9, 10 años trabajaba de criado en un caserío y que venía de vez en cuando a la escuela y que todo su afán era ser luchador de lucha libre, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco para mí el modelo, una persona desamparada al que el Estado ha abandonado, la Iglesia ha abandonado, la familia ha abandonado e incluso él mismo se ha abandonado. Bueno, pues está en ese lugar inhóspito donde no hay nada, ¿no? Y bueno, entonces yo desde ese lado es como enfoco no solamente el caso de Urdain, también el caso del pintor por otros motivos, porque es mayor y tiene sus problemas. Y bueno, ese es el círculo al que yo he querido llevar. De hecho, desde el principio de la novela hay una frase que se repite: la máscara resultó ser demasiado grande. Ahí está. Bueno, ¿cuánto puede pesar una máscara impuesta? Es que todos nosotros somos en buena parte, lo que los demás ven en nosotros. Digamos que nosotros, claro, somos seres sociales, nos construyen los demás, ¿no? Nos van construyendo los demás. Tú intervienes, pero te construyen los demás. La máscara, lo sabrás, en el teatro griego, claro, tenía una bocina, tenía una función de altavoz. Es decir, y además llevaba pintados los rasgos, por tristeza, alegría, locura, de tal manera que incluso el último, aquel que estaba en el anfiteatro, en la última fila, podría ver que hoy está hablando triste porque veo la máscara que lo representa y le oigo porque la bocina hace de altavoz. Es decir, que la máscara es la forma de hacer social un mensaje, en este caso de ese actor. Bueno, máscara originalmente era persona. O sea, es decir, nuestra palabra en el léxico nuestro, cuando decimos persona, estamos diciendo en el antiguo máscara. O sea, máscara y persona viene a ser lo mismo. Quiere decir que la persona es socia, lo que he dicho al principio. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Perdona, que estoy aquí, la circunvalación estoy de la M4. Bueno, pues lo que pasa es que si esos otros que hablan sobre ti van construyéndote la máscara, y esa máscara va creciendo, ¿verdad? Al final lo pongo con la imagen de un actor que lleva una máscara muy pesada y lo arrastra al suelo, ¿no? Esto es un poco lo que le pasa. Él ya no controla, él ya no sabe quién es, porque la máscara es tan grande, es que es inmensa la máscara cientos, miles de artículos, películas. La historia de Golondrina, Bernardo, como decías, recorre la vida de estos personajes, de Pedro, del Tirolés, de Urtain. Tu literatura es una literatura de personajes, también de territorios, está ese molino, está ese cementerio, donde hay conflictos vecinales, hay negocios turbios, porque vas, como dices, claro, en esa circunvalación vas yendo por distintos lugares. Desde hace tiempo dices que solamente escribes de lo que sabes. No sé qué te acerca a ti a ese mundo en los márgenes. Sí, yo doy mucha importancia a la experiencia, pero al conocer las cosas, y sobre todo ahora que toda la información está al alcance de un clic, por decirlo así, ¿no? Y puede ser una información veraz, pero a lo mejor si ya no has tenido experiencia en eso, a lo mejor, no sé, te dejas llevar por una mentira o por una falacia o lo que es peor, por una semiverdad, ¿no? Yo he podido hablar en este libro, por ejemplo, de un personaje como el turbio Guillermo, porque yo trabajé en un banco y yo en ese banco sabía lo que suponía ser el rey de los bonos, ¿no? Y entonces yo ahí, digamos, tuve una experiencia para mí traumática, porque yo no he nacido para ser economista. Y entonces, bueno, tú vas oyendo, hay una ventaja, no sé si en las mujeres, porque no sé si es así en las reuniones de mujeres. Los hombres, cuando toman un blanco o dos, empiezan a hablar. Y entonces cuentan lo que en el banco ante el director no cuentan. Y entonces yo oía cosas que, en fin, digamos que yo... Bueno, al ser un chico de aldea, no quiero, en fin, decir que soy tonto, pero bueno, más inocente quizá, pero muchas cosas, y no he conocido, por ejemplo, lo que una persona de ciudad o de metrópoli conoce porque de la calle, ¿no? Y entonces yo me espantaba de las
cosas que oía, ¿no? Es decir, ¿puedo decir algo así, un Claro ejemplo? que sí. Bueno, podía decirte el comercial, sí, bueno, voy a dar ahora luego una charla al convento de clarisas de... ¿Ah, sí? ¿Y por qué vas al convento de clarisas a dar? Dice, voy porque tienen mucho capital circulante. ¿Y de qué hablas? Y yo hablo de la economía cristiana. Ahí va. Entonces yo, claro, acababa de llegar de económicas, todo tenía que ser puro. Y entonces le decía, ¿pero tú eres cristiano? Y dice, yo no, pero no, ella sí. Entonces yo les hablo de tal. Y entonces le decía, claro, y eso está en el libro. Y me decía, yo con lo que saco, con los bonos que vendo a las monjas, me paso un mes por ahí, bueno, a lo loco. ¿Entiendes? Y ese cinismo a mí, bueno, igual también por mi juventud, me asombraba. Y eso, ves, queda en eso que global, esa cosa que digo que es la memoria, queda en tu espíritu, porque eso, no sé, te ha hecho algo de herida. No te ha gustado oír eso, ¿no? No era como leer en la facultad poesías de Miguel Hernández, que es lo que se hacía en aquella época, ¿no? Uh-huh. Era algo más duro. Entonces, eso es curioso cómo al final va saliendo, y en este libro, en la segunda parte, sale, y luego pues a la mafia, la droga, bueno, todo eso sale porque, bueno, se asocia también a ese paisaje, a la costa vasca, en este caso, ¿no? Bueno. Hablabas antes del desamparo, de la soledad, de esa parte tan importante de la novela. No sé si tú en la literatura has conseguido encontrarte menos solo. Bueno, en la literatura como escritor, no sé qué decirte, porque no sé si tiene que ver, sinceramente, me gustaría decir sí, es verdad. Cuando uno está solo y escribe un poema o lee un poema sobre la soledad, cuando lee el Eclesiastés y dice, es sol, y entonces te consuelas y tal. Pero tengo la sospecha de que las cosas van por diferentes vías. Lo que uno emocionalmente siente tiene que ver con la realidad, casi siempre con la realidad cercana. Bueno, la realidad que se nos hace cercana también, en este caso, la del mundo, ¿no? Y tiene que ver con algo que no tiene, si se me permite, no tiene cura. No tiene otra cura que, no sé, una hija tuya te haga un regalo. O sea, es decir, hay una persona querida, un amigo. Ayer Ignacio Martínez Viso me acompaña en la presentación, es un amigo de hace mucho tiempo. Bueno, eso te reconforta, ¿no? Y te impide estar solo aquí en este Madrid tan grande. Bueno, pero la literatura creo que va por otro lado. Creo que la literatura lo que hace es hacer pensar o disfrutar, pero me refiero que está en la mente del otro. A mí me sirve para pensar, fundamentalmente. De nuevo, los animales en esta novela, tan importantes y tan presentes en tu obra. Aquí está ese pobre buey que muere de anfetaminas. Bueno, y las golondrinas, por supuesto, que van, que vienen, sí, que hablan quizá de un final de ciclo. Sí, bueno, los animales. Déjame decir, por ejemplo, lo que más me ha gustado a la hora de escribir este libro es que en la muerte en el río del buey, al final, yo lo describo exactamente igual que la muerte de Ofelia en un cuadro prerrafaelista rodeado de flores y tal. Entonces me hizo mucha gracia, entiéndeme. O sea, pensé, lo voy a hacer así. ¿Cómo está el buey? El buey está como Ofelia. Fíjate qué salto me parece de imagen, ¿no? Y sin embargo yo creo que se puede percibir. Y las golondrinas, yo te digo, bueno, los animales, todos son como recipientes. O sea, es decir, cuando tú dices serpiente, es un recipiente. Es decir, ha sido culturalmente, ha tenido una historia, ¿no? La serpiente, entonces desde el paraíso, Eva, la manzana. Bueno, y las golondrinas también son recipientes, pero son recipientes, a mi modo de ver, extraordinariamente luminosos, porque se asocia ese viaje, viven aquí y luego hacen miles de kilómetros. Hace muy poco han encontrado una golondrina que estuvo en la costa vasca, pues era un anillo, y la han encontrado, creo que en Mali. O sea, es decir, entonces de repente, eso a mí me pone un poco la cabeza, como me hace volar un poco como ellas. O sea, es decir, que de repente hay que imaginarme, ¿no? Ese ser tan, que dirían ese ser inmaterial tan pequeño,
haciendo esos kilómetros. Y hay muchas canciones sobre golondrinas, hay muchos poemas. Bueno, entonces tú recoges esa golondrina, primero porque te da una imagen para toda la novela, que están volando, y luego porque puedes recurrir a esa historia, o sea, te sirve para la poesía del libro, quiero decir, ¿no? Antes mencionabas tus novelas más políticas, pero yo creo que no hay obra más política que la tuya. Ahora vemos el cine de los Moriarty, pero tú cuando empezaste a escribir, decidiste hacerlo en euskera, no era algo tan habitual. No sé cuánto crees que has contribuido precisamente a que esa literatura que llegaba desde la periferia, situarla en el centro del discurso. Bueno, es decir, en la novela se habla de los surfistas, ¿no? Ahora haciendo surf, y hay un momento en que los personajes van por un malecón y los surfistas pasan prácticamente como golondrinas, casi el mismo color, no negro y tal. Bueno, entonces pasan y hacen surf. Bueno, yo creo que, no sé, he tenido una buena ola, vamos a ser claros, ¿no? Es decir, que yo, escritores que admiro, como Pío Baroja, admiro sobre todo su tono y lo seco que era, y lo poco enfático, y lo poco fanfarrón que era Pío Baroja comparando con otros. Bueno, entonces Pío Baroja, pues sí, está traducido aquí y allá, pero la ola en su día, por ejemplo, no ayudaba a las traducciones. Entonces yo he empezado a publicar en un momento que la ola favorecía, incluso la ola aquí en Madrid. Era una muy buena ola. Y podías surfear, por decirlo así, en esa ola. Eras acogido, no eras, no sé, no te habías... Y sobre todo no había tanta extrañeza, porque antes lo que uno encontraba, un escritor en una lengua con el euskera, lo encontraba era extrañeza. Uy, así, claro, no me digas y tal. Bueno, aquí tengo una anécdota que es estupenda. Aquí, muy cerca de aquí, en un bar, que estaba con Enrique Vilamatas, con Ignacio Martínez Pisón, estábamos los tres fumando, porque en esa época los tres fumábamos, y estábamos en ese bar. Y se acercó, y voy a decir, era una periodista, pero de Bilbao, no era de Huelva, no, era de Bilbao. Y entonces cuando Vilamatas le dijo, no, o Ignacio le dijo, bueno, este escribe en euskera. Me miró abrió los ojos como platos y dijo, ¿ah, sí? Dice, todo seguido. Bueno, entonces me refiero que de esa extrañeza, de eso tal, de ser raro, pues aquí fue una buena ola. O sea, que claro, yo luego he escrito, digamos, he estado muchas horas escribiendo, he tratado de hacer lo mejor posible, pero es muy importante la ola en la sociedad, el momento político, ¿no? Bernardo, le he leído en alguna entrevista decir que nos han robado el tiempo, que el tiempo ha desaparecido. Y en alguna ocasión también has dicho que te arrepientes de no haberlo cuidado lo suficiente. Ya. No sé qué no volverías a hacer. Ya, yo tengo una imagen, siempre yo a la hora de pensar tengo imágenes en la cabeza. Estábamos en Viandar de la Vera, esto es provincia de Extremadura. Entonces solíamos salir a pasear por las tardes y siempre veíamos en lo que podría ser, no sé cómo se llama, un portillo, digamos, ¿no? Que daba pues al campo, pero estaba un portillo de madera y siempre veíamos a dos campesinos así apoyados en el portillo hablando. Íbamos a dar el paseo igual de 1 hora, volvíamos y allí seguían los campesinos en el portillo hablando. Y siempre pensamos, ¿ves? Estos tienen un tiempo que nosotros no, porque nosotros ya vamos a casa porque tenemos que escribir. Ya vamos corriendo. Corriendo, hay que preparar la cena, hay que escribir. Bueno, entonces a mí me parece que ha habido efectivamente. Yo te digo que el tiempo, esto lo escribirlo en una parte, el tiempo es como un vehículo. Es como si fueras en un coche o en un tren o en un burro, es decir, no es tuyo del todo, sino parece como que entraras en un vehículo y la velocidad que va el vehículo es tu velocidad general. Dentro del vehículo te puedes mover un poco, pero vas con ese vehículo. Mi hermano, la primera vez que vino a Madrid y se metió en el metro y luego al salir me dice, aquí, joder, ¿cómo sale todo el mundo del metro? Salen como en una carrera, ¿no? Te se asombró porque venía de otro tiempo, de otro vehículo. Bueno, entonces yo efectivamente no he tenido quizá la tranquilidad que tenía que haber tenido. Solo en los extraespacios he tenido tiempo yo. He tenido tiempo, esto la gente lo puede tomar a mal o a bien, pero es en el servicio militar. Yo
elegí hacer el servicio militar como soldado raso. Y entonces era fantástico para mí por las tardes, allí en el patio todo el mundo se iban, los de Madrid salían y se iban a sus casas, pernocta, que se llamaba. Bueno, entonces yo, con algunos más que éramos de fuera, nos quedamos en el patio sentados allí en un bordillo, fumando, que fumábamos muchísimo, tomando cerveza. Y tengo ese recuerdo de que, bueno, asocio la vida a tener tiempo. En Extremadura se suele decir, precisamente donde estaban estos campesinos, se suele decir, te vaga o no te vaga. Y eso quiere decir, ¿vas a tener tiempo o no vas a tener tiempo? Bueno, pues a mí en algunos extraespacios me vaga. Y en otros espacios, los más comunes, no me vaga, no tengo tiempo nunca. Bernardo, ha sido un verdadero honor que hayas venido al programa y te seguiremos leyendo. Espero que esa dinamo no pare, Ya, que sigan saliendo ideas de esa mente. No sé si en forma de novela ya, igual nos sorprendes o con tu poesía. Bueno, ojalá esto que yo he dicho, que ha sido un pecado un poco de desmesura, un poco de ibris, no, los dioses no me lo tomen en cuenta y no me castiguen, ¿no? Bueno, espero que no. Mil gracias. Bueno, a ti, Raquel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.